Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días a todos y todas. Disculpad que os quite el vídeo, que estoy yo aquí otra vez. Voy a compartir, como siempre, con vosotros una lectura del libro Las Estrellas Ascendentes, que es de uno de los compañeros del profeta, una breve reseña de su historia, lo que se ha transmitido y nada, vamos a empezar. Os diré que a este noble compañero del que vamos a hablar hoy, el profeta, la pasea con él, le dijo: si lo prefieres, puedes considerarte uno de los muhajirun, es decir, emigrantes de Meca, de los que fueron de Meca a Medina. O si quieres, puedes considerarte un ansari, como sabéis, la gente que les auxilió de Medina. Le dijo el profeta: elige la opción que te sea más querida. Este hombre, al que podía hacer esa elección, se llamaba Hudayfa ibn al-Yaman. Y esto pasó en su primer encuentro con el profeta, la pasea con él en Meca. Antes de eso, nos preguntamos cómo es que Hudayfa podía hacer esta elección. Su padre se llamaba al-Yaman, como vemos, y era de Meca, y pertenecía a la tribu de Abd, pero por haber matado a alguien, eso el padre de Hudayfa, se vio obligado a abandonar Meca. Entonces se instaló en Medina y se convirtió en aliado de los Banu Ash'ad, que no lo puedo pronunciar muy bien, perdón. También se casó con una mujer de esa tribu. Y más tarde tuvieron un hijo al que llamaron Hudayfa, que es el sahaba del que hablamos hoy. Pasado un tiempo, las restricciones de volver a Meca fueron levantadas. Y entonces dividía su tiempo entre Meca y Medina, que entonces se llamaba Yatrib, aunque se sentía más apegado a Yatrib. Y así fue como Hudayfa provenía de Meca, pero se crió en Medina, en Yatrib. Cuando los primeros rayos de la luz del Islam empezaron a sentirse en la península arábiga, una delegación de la tribu de Aus, entre los que estaba al-Yaman, el padre de Hudayfa, fue a entrevistarse con el profeta, la pasea con él, y anunciaron su entrada al Islam. Esto pasó antes de que el profeta emigrase a Medina, a Yatrib. Hudayfa creció en un hogar musulmán y fue educado por sus padres, que fueron de las primeras personas en aceptar el Islam. Así que era ya musulmán antes de conocer al profeta, la pasea con él. Hudayfa deseaba conocer al profeta, y a pesar de su corta edad se interesaba por las noticias que llegaban sobre él. Cuanto más sabía del profeta, más afecto sentía por él y más ganas de conocerle personalmente. Por fin tuvo la oportunidad de viajar a Meca y al encontrarse con el profeta le preguntó: ¿qué soy yo, muhajir o ansari? Eso se lo preguntó Hudayfa. O Rasulullah. Y el profeta le dijo: lo que hemos visto antes. Y Hudayfa le respondió: entonces soy un ansari, o Rasulullah. O sea, el profeta le dio a escoger y él dijo que era un ansari. Después de que el profeta, la pasea con él, emigrara a Medina, Hudayfa fue uno de los cercanos al profeta. Participó en todas las batallas excepto la de Badr. Él mismo explicaba su ausencia en esta batalla, diciendo, esas son palabras suyas, ¿vale? No hubiera faltado a Badr si mi padre y yo no hubiéramos estado fuera de Medina. Los asociadores de Quraysh se toparon con nosotros y nos preguntaron a dónde íbamos. Les dijimos que íbamos a Medina, y ellos nos preguntaron si teníamos intención de encontrarnos con Muhammad, la pasea con él. Nosotros les dijimos que solo queríamos ir a Medina. No nos dejaron ir hasta hacernos jurar que no ayudaríamos a Muhammad en contra de ellos, ni lucharíamos de su parte. Cuando nos preguntamos qué debíamos hacer, cuando nos encontramos con el profeta, la pasea con él, le hablamos del juramento a los Quraysh y le preguntamos qué debíamos hacer. Nos dijo que ignorásemos aquel juramento y que buscásemos la ayuda de Dios en contra de ellos.
Después, Judaifa participó en la batalla de Uhud junto a su padre. A pesar de la presión que hubo sobre él en esa batalla, salió sano y salvo. Pero no fue así con su padre, que murió en esa batalla. Lo que pasó fue que antes de la batalla, el profeta dejó a Yamán, el padre de Judaifa, y a otro señor que se llamaba David ibn Wash, al cargo de las personas no combatientes, incluidos mujeres y niños. El profeta, la pasea con él, hizo esto porque los dos hombres eran bastante ancianos. Pero después Yamán le dijo a su amigo: «Tú no tienes padre», queriendo decir que no tenía de qué preocuparse, a quién cuidar. ¿A qué estamos esperando? Como diciendo, vamos a la batalla. A ambos nos queda poco de vida. ¿Por qué no cogemos nuestras espadas y nos unimos al enviado de Dios? Puede que Dios nos conceda el martirio junto a su profeta. Se prepararon rápidamente y para la batalla, y pronto estuvieron inmersos en ella. David ibn Wash fue muerto a manos de los asociadores de Maca, pero el padre de Judaifa fue atacado por un grupo de musulmanes que no le reconocieron. Y mientras le mataban con la espada, Judaifa gritaba: mi padre es mi padre», porque le había visto. Pero nadie le oyó, y el anciano cayó al suelo. Sus propios hermanos en la fe le habían matado por error. Los que le habían matado se sintieron llenos de remordimiento, ¿no? Pero a pesar de la desolación de Judaifa, Judaifa les dijo: «Que Dios Altísimo os perdone, pues Él es el más misericordioso de los misericordiosos». El profeta, la pasa con él, exigió que se le pagase a Judaifa el día, es decir, la compensación por la muerte de su padre, lo que se llama el juicio de sangre. Pero Judaifa dijo: «Solo buscaba el martirio y lo consiguió. Oh Dios, sé testigo de que entrego la compensación por él a los musulmanes». A causa de esta actitud, el concepto que el profeta, la pasea con él, tenía de Judaifa mejoró. Poseía 3 cualidades que impresionaron en especial al profeta, la pasea con él. Su excepcional inteligencia, que usaba para resolver situaciones difíciles, su rápido ingenio y su respuesta espontánea a un llamamiento a la acción. Y la capacidad de guardar un secreto. Esta era perfecta. Aunque fuera sometido a un interrogatorio persistente. Una de las cosas que el profeta, la pasea con él, hacía era descubrir y hacer uso de las habilidades y talentos especiales de cada uno de sus compañeros. Estaba muy atento. Así, a la hora de encomendarles alguna misión, se cuidaba de escoger al mejor de ellos para cada tarea. Y esto fue lo que hizo en el caso de Judaifa, y tuvo excelentes resultados. Uno de los problemas más serios que tenían los musulmanes en Medina en aquella época era enfrentarse a la presencia de las personas que habían aceptado el Islam, pero no eran sinceros en esa aceptación, lo que llamamos hipócritas, munafiqún en árabe, y vivían entre ellos, en especial algunos judíos y sus aliados. A pesar de que muchos de ellos habían declarado ser musulmanes, el cambio era solo superficial y siguieron conspirando contra el profeta y los musulmanes. Claro, en ese contexto y dada la capacidad de Judaifa para guardar un secreto, el profeta, la pasea con él, le dijo los nombres de los que conspiraban contra ellos en secreto, los munafiqún. Este era un secreto importante que el profeta no desveló a ningún otro compañero. Encomendó a Judaifa la tarea de vigilar los movimientos de estas personas y proteger a los musulmanes del grave peligro que representaban. Era una responsabilidad muy grande porque los hipócritas
actuaban de forma secreta y estaban al corriente de los planes y actividades de los musulmanes, desde dentro. Y eso representaba una amenaza mayor para la comunidad que la abierta hostilidad de los asociadores, que por lo menos ya sabían quiénes eran y cómo se movían. Desde ese momento, Hudayfa fue conocido como el guardián del secreto del enviado de Dios. Se mantuvo fiel a esa promesa durante toda su vida. Después de la muerte del profeta, la paz sea con él, el califa le pedía consejo a menudo acerca de sus movimientos y actividades, pero él siempre se mantuvo callado y con cautela. Omar solo consiguió saber indirectamente quiénes eran los hipócritas. Cuando moría alguien entre los musulmanes, Omar preguntaba: ¿ha acudido Hudayfa al funeral? Si la respuesta era sí, dirigía la oración. Si la respuesta era no, tenía dudas acerca de esa persona y no realizaba la oración fúnebre por él, porque consideraba que era uno de los hipócritas. Como él era el que lo sabía, una vez Omar preguntó a Hudayfa: ¿hay algún munafiq entre mis gobernadores? Es decir, alguno de los hipócritas. Y él le dijo: sí, hay uno. Y Omar le ordenó que le dijera quién era. Pero Hudayfa le contestó: eso no lo haré. Más tarde, Hudayfa dijo que Omar, poco tiempo después de su conversación con él acerca de esto, destituyó a esa persona, como si hubiera sido guiado en su identificación. El profeta, la paz sea con él, empleó estas cualidades de Hudayfa en varias ocasiones. Una de las más arriesgadas y que requería el uso de la inteligencia de Hudayfa y su presencia de ánimo ocurrió durante la batalla del Foso. Los musulmanes estuvieron durante mucho tiempo rodeados de enemigos, padeciendo serias dificultades, extenuados por el esfuerzo. Algunos se desesperaron bajo esa presión. Como sabéis, tenían como un bloqueo y era muy duro. Además, sufrieron el azote de un viento huracanado que apagaba las hogueras y arrancaba las tiendas. En situaciones como esta, el lado ganador suele ser el que se mantiene firme por más tiempo. Y también la labor del espionaje militar suele ser decisiva. Eso es algo que ha existido siempre. Fue en ese momento cuando el profeta tomó la decisión de enviar a Hudayfa en medio de las posiciones enemigas, resguardado por la oscuridad, para que consiguiera información sobre la situación y moral del enemigo, antes de decidir el próximo movimiento. Hudayfa nos relata lo que sucedió en esta misión, en la que se expuso a graves peligros, incluso en la pérdida de su vida. Dice: esa noche nos encontrábamos sentados en filas. Abu Sufyan y sus hombres, es decir, los Quraysh, los asociadores de Meca, estaban frente a nosotros. La tribu judía de Banu Qurayza estaba a nuestras espaldas y sentíamos temor de ellos debido a nuestras esposas e hijos. Era una noche totalmente oscura. Jamás había conocido una noche tan negra y un viento tan furioso. Tan oscura era la noche que no podíamos ver nuestros dedos al extender la mano, y la furia del vendaval era como el estruendo del trueno. Los hipócritas empezaron a pedirle permiso al profeta, la paz sea con él, para retirarse, diciendo: nuestras casas están expuestas a un ataque enemigo. El profeta autorizaba irse a todo el que le pedía permiso. Y así muchos escaparon hasta que solo quedamos unos 300 hombres. El profeta, la paz sea con él, entonces realizó una ronda de inspección de todos nosotros, uno por uno. Después, hasta que llegó a mí, dice: yo no tenía nada para protegerme del frío excepto una manta de mi mujer que apenas me cubría las rodillas. Se acercó más a mí mientras estaba en cuclillas en el suelo y preguntó: ¿quién es este? Hudayfa, respondí. Y el profeta dijo: Hudayfa. Mientras yo me acurrucaba aún más en el suelo,
temeroso de levantarme por el intenso hambre y frío que sentía. Dijo: sí, oh enviado de Dios, está pasando algo entre la gente. Bueno, esto es lo que le dice el profeta. Le dijo: está pasando algo entre la gente, es decir, entre las fuerzas de Abu Sufyan. Infíltrate en su campamento y tráeme noticias de lo que está ocurriendo. Eso se lo ordenó el profeta. Y dice Hudayfa: me puse en marcha. En aquel momento era la persona más aterrorizada de todos y estaba encogido de frío. El profeta oró por mí. Dijo: oh Señor, protégele por delante y por detrás, por su derecha y por su izquierda, por encima y por debajo. Por Dios, que nada más terminar el profeta la pasa con él su oración, Dios eliminó de mi estómago todo rastro de temor y todo aquel horrible frío de mi cuerpo. Cuando me alejaba, el profeta, la pasea con él, me llamó de nuevo y me dijo: Hudayfa, no hagas nada entre la gente, es decir, las fuerzas, los enemigos, y vuelve inmediatamente a informarme. Dijo Hudayfa: sí lo haré. Me alejé, abriéndome paso en la oscuridad hasta penetrar en medio del campamento de los asociadores de Maca y hacerme uno más de ellos. Poco después Abu Sufyan se levantó y habló a sus hombres: oh hombres de Quraysh, voy a haceros una declaración que temería que llegase a oídos de Muhammad. Por lo tanto, que cada hombre de vosotros mire bien y se asegure de quién tiene al lado. Al oír esto, inmediatamente cogí la mano del hombre que tenía a mi lado y le pregunté: ¿quién eres tú? Hudayfa hizo eso para ponerse a la defensiva y justificarse, que no le preguntara a él. Abu Sufyan prosiguió: oh hombres de Quraysh, por Dios que no os encontráis en un lugar seguro. Nuestros caballos y camellos están muriendo. Los Banu Qurayza han desertado y hemos recibido noticias desagradables de ellos. Estamos siendo azotados por este viento helado. Nuestras hogueras no nos calientan y nuestras tiendas son derribadas y no nos ofrecen protección. Así que poneos en marcha. Yo desde luego me voy. Eso fue lo que dijo Abu Sufyan. Se fue hacia su camello, lo desató y montó en él. Golpeó al animal y este se levantó y se fue. El enviado de Dios, la paz sea con él, no me hubiese ordenado no hacer nada hasta volver. A esto lo dice Hudayfa, perdón, que si el enviado de Dios no le hubiese ordenado no hacer nada hasta volver con él, había matado entonces a Abu Sufyan de un flechazo, pero no hizo nada. Regresé al profeta y le encontré de pie sobre una manta haciendo la oración. En cuanto me reconoció, me acercó a sus piernas y echó un extremo de la manta sobre mí. Le informé entonces de lo que había ocurrido. Se mostró extremadamente contento y feliz y dio gracias a Dios y le ensalzó. Hudayfa vivía en constante temor a las influencias perversas y corruptoras. Sentía que la bondad y las fuentes de bien en esta vida eran fáciles de reconocer para aquellos que deseaban el bien. Sin embargo, el mal era engañoso y a menudo era difícil de percibir y de combatir. Llegó a ser una especie de gran filósofo moral. Advertía siempre a la gente de que debían luchar contra el mal con todas sus facultades, en su corazón, con sus manos y su lengua. Hudayfa fue nombrado gobernador de capitales importantes como Kufa y Tesifonte, Al-Madain, lo que eran llamadas Al-Madain como las dos ciudades. Cuando la noticia de su nombramiento como gobernador de Tesifonte llegó a oídos de sus habitantes, la multitud salió a recibirle y a saludar a este famoso compañero del profeta, porque ya se había hecho famoso, del que habían oído hablar, por su piedad y rectitud. Su contribución a las conquistas de Persia era una leyenda.
Mientras el comité de bienvenida le esperaba, apareció un hombre delgado y alto, descuidado. Sus piernas colgaban sobre los ijares del burro que montaba. Y su mano llevaba un trozo de pan y algo de sal. Iba comiendo por el camino. Cuando el hombre estaba ya en medio de ellos, se dieron cuenta de que era Judaifa, el gobernador que estaban esperando. Entonces se sorprendieron mucho y dijeron: ¿qué clase de hombre es este? Podía perdonárseles que no le reconociesen, sin embargo, porque estaban acostumbrados al estilo ceremonioso y a la grandiosidad de los gobernadores persas, y claro, les era difícil entender que fuera tan humilde. Judaifa siguió avanzando y la gente se arremolinó alrededor de él. Él comprendió que esperaban que les hablasen y por un momento les miró con ojos escrutadores. Finalmente dijo: cuidaos de los lugares de fitna, es decir, de sedición y controversia, y de intrigas. Y le preguntaron: ¿cuáles son esos lugares de intrigas? Le respondió: las puertas de los gobernantes, a donde acude cierta gente a intentar que el gobernante crea sus mentiras y a alabarle por cualidades que no posee. Estas palabras advirtieron a la gente de la clase de hombre que era su nuevo gobernador, y enseguida supieron que no había nadie en el mundo no había nada en el mundo que él despreciara más que la hipocresía. Bueno, son muchos los beneficios que podemos sacar de la historia de este gran hombre. Quizás entre ellos su amor por la verdad y el rechazo a la hipocresía que tuvo durante toda su vida, y su humildad, como hemos visto. Bueno, son cualidades que como musulmanes debemos intentar cultivar, ya sabéis, como siempre digo, y para conseguirlo lo importante es revisarnos a nosotros mismos cada día, ya que cada uno tenemos que responder por nosotros y por nadie más, y nuestro ámbito de mejoramientos somos nosotros mismos. Hoy en día muchas veces, de forma equivocada, examinamos los defectos de los demás y nos olvidamos de los que tenemos nosotros mismos. Bueno, pido a Dios Altísimo que nos ayude a reconocer nuestros errores, que nos guíe y que nos ayude a corregirlos, que nos lleve siempre por el camino recto que conduce a Él, y que podamos aconsejar también a los demás de la mejor manera, y que nos reúna a todos en el Jannah como nos ha reunido aquí, inshallah. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.